famoso pensador John Locke postulaba: la Trinidad es un error que oscurece la verdad simple de un Dios único. La auténtica... Llama la atención que, para defender su postura, el expositor recurra primero a John Locke y, más adelante en el mismo video, también cite a Isaac Newton como si sus opiniones resolvieran la cuestión doctrinal. Aún concediendo, por el bien del argumento, que ambos hubieran rechazado la doctrina de la Trinidad, eso no demostraría que la Trinidad sea falsa. Este razonamiento incurre en una falacia de apelación a la autoridad, argumentum ad verecundiam. La verdad de una doctrina bíblica no depende de la opinión de un filósofo, un científico o cualquier personaje famoso, sino de la correcta interpretación de las Escrituras. Además, ni John Locke ni Isaac Newton fueron padres de la Iglesia, ni participaron en la formación de la doctrina cristiana de los primeros siglos. Ambos vivieron en el siglo XVII, más de 1400 años después de los apóstoles y de los primeros escritores cristianos. Por tanto, si el objetivo es investigar qué creía la Iglesia primitiva, el testimonio relevante no es el de Locke o Newton, sino el de autores como Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía, Ireneo de Lión, y los demás escritores de los siglos I y II. En otras palabras, citar a Locke al comienzo del video y a Newton más adelante no responde a la pregunta fundamental: ¿qué enseñan las Escrituras y qué creían los cristianos más cercanos a los apóstoles? Esa es la verdadera cuestión que debe resolverse. La auténtica unicidad de Dios toma base en Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Los pensadores trinitarios toman a Echad, que es uno en hebreo, como una unidad compuesta, o es la sumatoria de varias partes de un ser absoluto. Basados en el texto de Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Basar Echad no significa que dos personas se disuelven en una sola esencia, sino que manteniendo su individualidad, forman una unión de propósito e intimidad. El carácter de nuestro Dios es único e indivisible. Antes de todo, ya Dios existía. Él no tiene principio ni fin. Dios es atemporal, es incorpóreo, es invisible, es santo. No está confinado a un lugar, ni sujeto al tiempo. Salmo 139, Dios es omnipresente. Juan 4:24, Dios es espíritu. Malaquías 3:6, Dios es inmutable. Isaías 46:9, Dios es omnisciente y soberano. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaac Newton dijo: la doctrina de la Trinidad no fue revelada por Dios, es un invento de los hombres. La noción de tres personas que componen un ser absoluto es una contradicción a la razón y a las Escrituras. Otro argumento presentado es que la palabra Echad en Génesis 2:24 no significa una unidad compuesta, sino simplemente una unidad entre dos personas, y que por lo tanto no puede utilizarse como argumento para la Trinidad. En primer lugar, es importante aclarar que la doctrina de la Trinidad no depende del significado de una sola palabra hebrea. Ningún argumento serio a favor de la Trinidad se construye únicamente sobre la palabra Echad. La doctrina surge del testimonio completo de las Escrituras, la afirmación de que Dios es uno, junto con la revelación de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el argumento de que Echad solamente puede significar una unidad simple tampoco es correcto. La palabra significa uno, pero el contexto determina cómo debe entenderse esa unidad. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí la palabra Echad describe una unidad real entre el hombre y la mujer. Sin embargo, el texto no dice que dejan de ser dos personas distintas. Siguen siendo dos individuos, pero forman una unidad en el vínculo matrimonial. Por lo tanto, este pasaje demuestra que una unidad puede existir sin eliminar la distinción entre las partes que la conforman. Encontramos el mismo principio en otros textos. En Esdras 3:1 se dice que el pueblo se reunió como un solo hombre. Evidentemente no significa que todos dejaron de ser individuos y se convirtieron literalmente en una sola persona. La expresión comunica unidad de propósito y acción.
De igual manera, en Éxodo 26:6, las diferentes partes del tabernáculo fueron unidas para formar un solo tabernáculo. La unidad no significa que los elementos dejaron de distinguirse, sino que fueron unidos en una realidad común. Por eso, el punto importante no es simplemente preguntar ¿qué significa Ejad?, sino observar cómo la Biblia utiliza el concepto de unidad. El expositor también utiliza los atributos de Dios como su eternidad, omnipresencia, espiritualidad e inmutabilidad, para argumentar que la Trinidad es imposible, afirmando que Dios es un solo Dios y citando textos como «Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí». Isaías 45:5. Pero este argumento parte de una falsa oposición. La doctrina trinitaria afirma exactamente lo mismo. Existe un solo Dios verdadero, y no hay otros dioses fuera de él. Cuando los profetas declaran que Dios es uno, están combatiendo el politeísmo y la idolatría de las naciones. No están respondiendo directamente a la pregunta de cuántas personas existen dentro del único ser divino. La Biblia enseña claramente que solo existe un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Pero esa misma escritura presenta distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El Hijo ora al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Y Jesús ordena bautizar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por lo tanto, la pregunta correcta no es solamente ¿cuántos dioses existen? La respuesta bíblica es clara: un solo Dios verdadero. La pregunta completa debe ser ¿quiénes son revelados en la Escritura como compartiendo la identidad divina? La respuesta del testimonio bíblico es que ese único Dios existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes comparten la misma naturaleza divina, sin ser tres dioses separados. Confundir la unidad de Dios con la idea de una sola persona conduce a un falso dilema. La Trinidad no niega el monoteísmo bíblico, afirma que el único Dios verdadero existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como lo presenta la totalidad de la revelación bíblica.